En primer lugar, os transmito las disculpas de Auralí Marechal, directora de la Fundación Verde Europea, que le hubiera gustado estar hoy aquí entre nosotras, moderando esta fantástica mesa, pero un problema de salud puntual pues le ha impedido estar con nosotros. Así que me ha recaído, yo creo que esta responsabilidad y este honor. Y estoy encantada también con mis compañeros de mesa. Yo soy Pilar Calvo, soy patrona de la Fundación EQUO y después de esta interesante presentación que hemos tenido, casi no nos da tiempo a reflexionar, a digerir las palabras que nos ha dicho Philippe. Esta sesión se titula Democracia, posverdad y populismo, un reto para la Unión Europea. Casi nada, el reto. Siempre he creído que la democracia es un camino y no una meta, y que la democracia es perfectible. Tenemos que ir perfeccionándola poco a poco. Quizás sea el camino para esa justicia social que, como vemos, está muy alejada de ese concepto que se maneja en la actualidad, que casi se mercadea con él, ese concepto de democracia, que nos vende una imagen o nos promete unos objetivos que estamos viendo que se incumplen reiterada y sistemáticamente. También estamos viendo el auge de los populismos por aquello de asimilar la democracia a más votaciones. Más votaciones no necesariamente es más democracia y más democracia no necesariamente es más justicia social. En torno a esta reflexión, Mar García, secretaria general del Partido Verde Europeo, José Antonio Sanauja, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, Gumersindo Lafuente, periodista, impulsor de la Fundación Por Causa para la Investigación Social y el Periodismo de Datos, van a ayudarnos a reflexionar y a profundizar en estos temas, no con la idea de que salgamos con una imagen pesimista de la foto fija que actualmente tenemos, sino con la esperanza de que tengamos alternativas y salgamos pues con mucha más energía y muchas más ganas de comprometernos. Antes, hace unos minutos, cuando estaba hablando con ellos, yo creo que Sindo nos decía, tenemos que hacer una autocrítica desde donde estamos trabajando, desde donde estamos actuando, desde donde estamos siendo seres sociales. Hay que hacer una autocrítica desde la academia, desde la política, desde los medios y desde aquellos espacios donde estamos interactuando o dejando o permitiendo que otros actúen por nosotros o tengan más visibilidad que nosotros. Si os parece, damos paso a lo que nos tengan que decir. Tendrán 15 minutos cada uno. Vamos a ser un poco estrictos porque Sindo se tiene que ir a las 8 y yo creo que nos cierran este salón. Así que, si os parece, empezamos por Mar. Amplío un poquito su presentación, aunque es suficientemente conocida. Secretaria general del Partido Verde Europeo desde el 2014, licenciada en Ciencias Políticas y máster en Gestión Pública. Se incorporó a ICV en 2003 y desde entonces ha formado parte de la Secretaría Internacional del partido. Tiene gran experiencia, entre otras cuestiones, porque ha trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona durante 12 años. Si te parece, Mar, cuando quieras. Gracias, Pilar. Pilar nos ha insistido mucho. No podemos salir llorando de esta sesión, tenemos que dar buenas noticias. Yo voy a empezar felicitando a Juancho, que hoy es su cumpleaños, y para que todos aquellos que no lo sepáis, cuando os lo encontréis, oye, Juancho, felicidades, un año más siempre es bueno cumplirlo. Ahora ya a lo serio. Primero, gracias por invitarme a la Uni Verde de EQUO. Gracias por invitarme a participar en este debate libre, abierto, flexible,
un debate sin las rigideces que a veces los debates partidarios nos imponen. Yo vengo de un partido, Iniciativa Verds, que me enseñó que pensar en común es un requisito indispensable para forjar una cultura política propia. Y creo que esto es lo que estamos haciendo aquí en ECUO hoy, forjar nuestra cultura política. Voy a intentar aportar algunas reflexiones, espero que útiles. En el reparto de papeles me ha tocado hablar de la situación política de la Unión Europea. Voy a hablar de la actual coyuntura y de la perspectiva de cara a las próximas elecciones europeas de 2019. Bueno, nos dicen las previsiones de 2017 y 2018 que nos adentramos en el 5º año de crecimiento económico. Y también nos dicen que la tasa del paro en general baja. De todo esto nos informa puntualmente Mariano Rajoy. Pero lo que no nos dice el presidente es que las fases de recuperación de la crisis no llegan a alcanzar los niveles anteriores a esta, que los niveles de endeudamiento son insostenibles y que pueden provocar una nueva recesión. Estamos ya a más del 100% del PIB. Las políticas de austeridad han generado mayores desigualdades, precarización de las condiciones de vida y de trabajo y la extensión de la pobreza en las sociedades europeas. El Eurostat dice que el 23% de la población de la eurozona está en riesgo de pobreza. El desempleo parece que va a seguir en cifras de 2 dígitos y si miramos la tasa de empleo juvenil en algunos países como Grecia, Portugal o España, la cosa es alarmante. La caída de los salarios a lo largo de estos años de ajuste económico han incorporado conceptos indignos como el de pobreza laboral, personas que con trabajo no pueden salir de la pobreza, no pueden llevar una vida digna. Esto, además, para aquellos que lanzan estas recetas para el desarrollo económico, esto además constriñe el consumo y perjudica el relanzamiento económico y además incrementa las desigualdades con los efectos peligrosos que eso va a tener en la estabilidad social y política. Las políticas de recorte en los servicios públicos que buscaban aquel ajuste del déficit que todavía no hemos conseguido han afectado a las condiciones de vida de amplios sectores de la población. El sistema financiero europeo sigue siendo frágil y expuesto. La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas en la Unión Económica y Monetaria y reformas del euro, unas reformas que están siendo irresponsablemente aplazadas. No hay tampoco ninguna decisión en el impulso real de planes de recuperación económica. Estos planes que además los verdes exigimos que sean sostenibles e inclusivos, no nos vale cualquier plan. La inflación repunta y todo ello debido al incremento de los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque seguimos instalados en una economía del carbono. Y lo que nos faltaba, la decisión del presidente Trump de abandonar los acuerdos de París, pues está poniendo en riesgo la lucha contra el cambio climático. Un cambio climático que también afecta onerosamente a nuestras economías. Además de todo esto, la Unión Europea está afrontando serios problemas de seguridad. Y ya no solo me refiero a la amenaza real del terrorismo yihadista, que está aquí, sino que, por un lado, los países del este de la Unión Europea viven con alarma y con temor las políticas expansivas de la Rusia de Putin. Y, por otro, la agresividad del régimen de Corea del Norte y las torpezas de la administración Trump están sumando otro grave riesgo nuclear y geopolítico. Voy a incorporar otro elemento descriptivo de la actual coyuntura, el señor Trump. La presidencia del señor Trump está incrementando la inseguridad y la conflictividad del mundo en el que vivimos. En solo los pocos meses que lleva de mandato va a quebrar 4 pilares básicos del hasta ahora conocido como orden internacional. El paraguas defensivo de la OTAN, los compromisos de lucha contra el cambio climático, el multilateralismo en los intercambios y su incomprensión, cuando no rechazo, al proyecto europeo. Y si no, solo hay que recordar los comentarios o los tuites que hizo cuando se enteró del resultado del Brexit. El señor Trump está colocando a la Unión Europea frente a un reto. ¿Seremos capaces los europeos y las europeas de ser una potencia autónoma fuera del paraguas hegemónico de los Estados Unidos? Yo creo que sí. Luego me refiero a ello. Todo esto que acabo de plantear de la actual coyuntura, a mi entender, ha ralentizado en exceso la capacidad de respuesta que la Unión Europea debía de haber tenido para afrontar esta crisis. Voy, sin embargo,
a mencionar algunos hechos que han pasado en estos últimos 2 años que ha influenciado a que se ralentice esta capacidad de respuesta. El Brexit, 23 de junio del 2016. No es una broma. En 65 años de la Unión Europea es la primera vez que nos estamos deconstruyendo como proyecto. El referéndum en Italia, en diciembre del 16, la dimisión de Renzi y la elección de Gentiloni como primer ministro. Las elecciones presidenciales y legislativas en Francia en la primavera de 2017. Las elecciones que vamos a tener en Alemania en septiembre. Y además, ¿por qué no decirlo?, la extrema debilidad de la presidencia Juncker y de la comisión que lo acompaña. Europa es lenta en responder, pero es que ya no nos queda tiempo. Después de las elecciones en Alemania, debemos empezar a reaccionar. Se empiezan a oír voces. Floren lo ha dicho, Europa ha vuelto. Se empiezan a oír voces. Ya no nos queda tiempo, hay que reaccionar. La Unión Europea está en retroceso. El Brexit es el ejemplo más representativo. Pero si no redefine sus políticas, en primer lugar, y sobre todo las económicas, y si no avanza en la construcción democrática, su construcción institucional democráticamente, va a ser insostenible. Europa sufre involución, pero es que el mundo también sufre una involución. El mundo con Trump, con Putin, con Erdogan y con tantos otros también está involucionando. Yo entiendo que hay una cosa que está haciendo que esto sea así. El nacionalismo. En mi punto de vista, el nacionalismo, en sus diferentes versiones, es hoy la ideología que está dominando y que determina gran parte de las agendas políticas. Es una ideología que propone sociedades cerradas versus sociedades abiertas, sociedades basadas en el miedo y en la exaltación de la diferencia. Una ideología que propone el repliegue nacional en una realidad que hoy en día está claramente globalizada. Los nacionalpopulistas plantean refugiarse en los estados-nación, unos estados-nación que hoy ya no tienen ni la masa crítica, ni los recursos, ni los instrumentos para garantizar el bienestar, la seguridad y el desarrollo de sus sociedades. Es como una paradoja muy preocupante. O sea, el nacionalpopulismo es un problema que ya se ha instalado en Europa y es uno de los grandes problemas para Europa. Todos ellos, todas las variantes que encontramos, comparten un discurso antieuropeo y antiinmigración. Y ya comienzan a ser una amenaza real porque gobiernan. Tenemos ahí ejemplo de Polonia y de Hungría. Alguna esperanza hay, porque ya con coaliciones democráticas y proeuropeístas los hemos ido derrotando. En las presidenciales austríacas, con Van der Bellen, en las generales holandesas, en las presidenciales francesas. Pero su fuerza es muy considerable para no obviarla. Y tanto en Austria como en Holanda han sido necesarias coaliciones para vencerlos. Y además también crece la extrema derecha pura y dura. Lo está haciendo en Alemania con AfD, lo está haciendo en Suecia, lo está haciendo en Finlandia. Es incontestable que más allá de la fuerza electoral está condicionando la agenda política. Yo entiendo este auge del nacionalpopulismo desde el punto de la globalización. La globalización es un fenómeno objetivo, fruto de grandes avances científicos y tecnológicos, pero que ha estado comandada en lo esencial por los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. La globalización ha permitido incorporar en el mercado de trabajo global más de 1.000 millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo los ha incorporado? La inmensa mayoría sin demasiados derechos y con salarios bajos. Y el ajuste que ello comporta lo estamos pagando fundamentalmente las sociedades occidentales. La globalización, junto con la incorporación de las nuevas tecnologías y la financiarización de la economía, está teniendo un efecto devastador sobre el empleo con un fuerte impacto en Europa. Un efecto devastador que está haciendo crecer las desigualdades, que incrementa la pobreza. Y las víctimas de todo ello ya no son solo los sectores más retrasados o más excluidos de la clase trabajadora, también está empezando a afectar a las clases medias. Con lo cual, la existencia de estos amplios sectores sociales sin esperanza, atenazados por un presente malo y con pocas expectativas de mejora, son sectores perplejos que ante el fenómeno de la globalización, atemorizados, indignados, hartos de la plutocracia política que los lleva tiempo ignorando y que no, se sienten que no los tienen en cuenta,
todo ello ha abonado el terreno para el nacionalpopulismo. Estos sectores encuentran en los nacionalpopulismos las respuestas falsas, pero que le dan seguridad y un bálsamo para su malestar. Sería injusto decir que es solo culpa de la globalización o que solo se puede atribuir a la globalización. Yo creo que no mencionar que las políticas de austeridad impulsadas por la Unión Europea, una Unión Europea lejana e inapensible para su ciudadanía, también tienen sus cuotas de responsabilidad. El tema es que si todo lo que acabo de explicar es como es, yo así lo veo, creo que nos encontramos frente a una situación muy difícil. Pero ahí entramos nosotros. Yo creo que los partidos políticos y, sobre todo, nosotros, los verdes, tenemos un reto. Tenemos un reto y la responsabilidad de acertar con la estrategia que debemos llevar a cabo. De una manera muy responsable, sabiendo que tenemos que ser conscientes de que los errores que cometamos se van a pagar caros, porque la situación descrita hasta ahora es de extrema gravedad. ¿Qué tenemos que hacer para acertar con la estrategia adecuada? Para mí, lo primero es definir el escenario principal del conflicto. Lo segundo es concretar cuáles son nuestros objetivos y lo tercero, cuál va a ser el juego de alianzas para conseguirlos. Para mí el escenario principal es Europa. Europa es donde se debe librar la batalla. Lo afirmo sin desmerecer para nada los escenarios ni estatales, ni regionales, ni locales. Pero todos ellos, y fundamentalmente el estatal, interactúan en clave europea. Todos. Ya sea por el peso que tienen las decisiones de la Unión Europea en los Estados, ya sea por la interdependencia o las interacciones que existen entre los Estados y los efectos extraterritoriales de sus decisiones, o ya sea por los efectos del repliegue nacional que estamos sufriendo, no nos vamos a engañar. Los principales retos que hay que afrontar son de escala europea. ¿Por qué? Porque los retos son globales y Europa es nuestra mejor ventana a la globalización. No soy ilusa, porque soy súper consciente de los defectos, de los errores, de las lógicas que han imperado hasta ahora en la Unión Europea y en la eurozona. Pero desde mi punto de vista, apostar por un repliegue nacional en este momento sería un gravísimo error histórico. Nos debemos preguntar, a pesar de las cantidades de cosas que se hacen mal, ¿es positivo o no que 28 Estados o 27 renuncien a parte de su soberanía para construir algo en común? ¿Es positivo o negativo que, a pesar del nacionalismo imperante, en Europa la opción mayoritaria siga siendo hoy la de construir la Unión Europea? 58% de la población europea sigue pensando que es mejor estar dentro que fuera de Europa y el 69% piensa que Europa es nuestra mejor ventana a la globalización. Los verdes, tradicionalmente, lo llevamos en nuestro ADN, somos proeuropeístas y creemos en que debemos luchar y seguir por construir Europa. No es una afirmación baladí. Desde mi punto de vista, en las próximas elecciones de 2019, el principal debate será Europa sí o Europa no. Y en esto no tenemos solo en contra los nacionalpopulismos. También algunos sectores de la izquierda, desgraciadamente, están en contra. Los verdes debemos presentarnos con un programa claro. Nosotros lo llamamos el reset de Europa. Hay que resetear Europa. Debemos exigir los cambios y las reformas necesarias. Pero seamos realistas, estos cambios solo van a ser posibles con acuerdos amplios, con alianzas del conjunto de fuerzas proeuropeístas. Y lo puedo decir de una manera más provocativa. Necesitamos acuerdos que vayan desde la señora Merkel al señor Varoufakis. Desde la señora Merkel al señor Varoufakis. Así de amplios. El Partido Verde Europeo está trabajando con todos sus partidos miembros, por supuesto con ECO también, en un programa que intente ser lo más completo posible. Esto nos va a traer faena, porque debemos empezar a tener voces en temas que no son los de nuestra área de confort. Debemos empezar a tener voz en temas sobre la defensa, sobre la seguridad, sobre la geopolítica. Nosotros nos sentimos muy cómodos hablando de sostenibilidad, de educación, de libertad, de democracia, pero queremos ser relevantes. Tenemos que empezar a hablar de otras cosas y a decir lo que pensamos. 5 propuestas. El cambio de paradigma económico, de la austeridad a la inversión verde, la lucha contra el cambio climático, abordar la crisis humanitaria de los refugiados, abordar la seguridad sin olvidar la perspectiva de los derechos humanos y dar esperanza a nuestros jóvenes.
Acabo. Quería explicar un poco más de qué es el Partido Verde Europeo, pero no tengo tiempo. Pero sí que acabo con una reflexión. También es imprescindible autoexigirnos el máximo de realismo frente a una situación tan grave y compleja como la que tenemos. Realismo no es sinónimo de moderación. Creo que es todo lo contrario. Muchos de los problemas que hemos de solucionar reclaman radicalidad, es decir, ir a las raíces de los mismos para poder solucionarlos. Pero realismo para mí sí que es saber en cada momento qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se puede hacer y con quién vamos a hacerlo. Es difícil, pero no es imposible. Hay un poeta catalán, Miquel Martí i Pol, que dice: «Tot està per fer, però tot és possible. Todo está por hacer, pero todo es posible». Claro que sí. Y con reuniones como estas y debates como los de la Uni Verde, seguro que llegamos a grandes conclusiones. Gracias. Voy pasando ya. Sí, desgraciadamente estoy presente. Muchísimas gracias, Mar. Qué gustazo tenerte donde te tenemos. Vamos a dar paso ahora a José Antonio Sanauja, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y miembro del patronato Oxfam Interbon. Cuando quieras. Muchas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de estar hoy aquí, de compartir por primera vez, espero que no la última, en esta Universidad Verde, una serie de reflexiones que van al hilo de lo que ya se ha comentado hace unos minutos, pero que tratan de aportar, para bien y para mal, una perspectiva un poquito más académica. No puedo evitarlo porque es el medio del que vengo. Una academia, en primer lugar, y con ello respondo a la petición que se nos ha hecho desde la mesa, que tiene que hacer autocrítica, porque en nuestro código deontológico está justamente el pensamiento crítico. Esto no es algo que sea opcional. Digamos, se nos paga e incluso se nos mantiene en una posición independiente respecto a las posibles presiones del poder, justamente para poder aproximarnos a la realidad desde una perspectiva crítica. Y, sin embargo, se está constituyendo y nos estamos dejando llevar por un marco de incentivos y penalizaciones muy neoliberal, muy de una universidad neoliberal, preocupada fundamentalmente por los rankings y que nos lleva, sobre todo, pues, a escribir muchas cosas muy relevantes para medios que casi nadie lee y que tienen muy poca capacidad transformadora, ¿no? Bueno, vamos a ver si estas reflexiones hoy pues, intentan salir de ese marco y aportar algo a esa perspectiva transformadora. Punto de partida, inevitablemente, el escenario internacional en el que nos encontramos. A mí me recordaba esa admonición de Lao Tse, cuando decía «ojalá vivas en tiempos interesantes», y no lo decía precisamente como un buen deseo, sino como una auténtica maldición, ¿no? Y estamos viviendo, respecto a periodos anteriores, tiempos interesantes en el sentido de inciertos y con acontecimientos que están poniendo en cuestión muchas de las certidumbres del pasado. Por enumerar solamente algunos que ya se han mencionado, tenemos una Unión Europea todavía convaleciente de la crisis del euro, que se ha enfrentado a otras crisis existenciales, y estos términos los ha utilizado el vicepresidente de la Comisión, la alta representante, la señora Mogherini, crisis existenciales como, por ejemplo, la que ha resultado de la desastrosa gestión de la crisis de refugiados sirios, que en realidad ha sido una crisis de gobernanza europea, más que una crisis de refugiados, o la que se ha mencionado anteriormente del Brexit. La victoria, contra todo pronóstico, de Donald Trump en Estados Unidos, como expresión de la resurgencia en lo que ha sido un país dominante de la extrema derecha y del nacionalismo como fuerza política. La oleada de terrorismo en Francia, Alemania o Turquía, el golpe de Estado fallido en Turquía y el creciente autoritarismo y nacionalismo que observamos en ese país, pero también en otros muchos países en desarrollo. La recesión económica de los países emergentes en la que se ven envueltos en esos países. Los cambios bruscos en los mercados internacionales y, por ejemplo, en los mercados del petróleo, inducidos por una Arabia Saudí que intenta mantener sus cuotas y que se ha llevado por delante la economía de Rusia o particularmente la de Venezuela. Y más recientemente las tensiones geopolíticas, el riesgo incluso de guerra en el Mar de China y en la península de Corea. Todos estos acontecimientos parecen poner en cuestión las certidumbres del pasado, ¿no?
Certidumbres como el crecimiento ininterrumpido de los países emergentes y su convergencia con las economías más avanzadas, o el anclaje de la globalización en el internacionalismo liberal defendido por los países hegemónicos del Occidente, la propia existencia de la Unión Europea que está en cuestión, o en el plano interno la fortaleza de los sistemas de partidos y la fortaleza de las élites dominantes en el mundo y particularmente en el mundo occidental. Ese mundo de Davos, ¿no?, que ha estado al frente, independientemente de su nacionalidad, que ha estado al frente de eso que hemos llamado, ese periodo histórico que hemos llamado la globalización. Uno podría preguntarse si estos acontecimientos son cisnes negros, en el sentido que los llamaba Nassim Taleb en su libro, en su bestseller, o por el contrario son acontecimientos que tienen un trasfondo más estructural, que nos están diciendo que estamos en un cambio de época en el sistema internacional. Permítame recordar que, según Nassim Taleb, un cisne negro es un acontecimiento inusual o muy raro, ¿no?, que, desde luego, no responde a las expectativas racionales, extremadamente disruptivo por su gran impacto, para los que podemos encontrar explicaciones ex post, retrospectivas, pero que no podemos prever y que tienen la capacidad de cambiar el curso de la historia. El propio Nassim Taleb mencionaba el 11 de septiembre o la irrupción de Internet como algunos de estos cisnes negros. Y pareciera que este turbulento escenario que he descrito pues ha estado plagado de estos acontecimientos inusuales, extraordinariamente disruptivos y, desde luego, poco predecibles, ¿no? Desde luego, el triunfo de Donald Trump o incluso el del Brexit, el referéndum del Brexit, era algo que hasta el último momento no se consideraba factible. Incluso la prensa pues los ha denominado cisnes negros. Esta cuestión, a menudo en la academia, la aquilatamos, la resumimos en lo que es el debate sobre agencia o estructura. ¿Qué es lo que explica el cambio en el sistema internacional y cómo aprender la naturaleza de ese cambio? ¿Son los cambios, se producen por transformaciones lentas de la estructura del sistema internacional o, por el contrario, son los actores políticos los que, mediante su voluntad, su movilización, ¿no?, su capacidad de movilizar, de cohesionar, los que cambian la historia y producen estos cambios de época? No quiero entrar en un debate académico al respecto, pero permítanme que ejemplifique esta pregunta con el caso de Donald Trump. El triunfo de Donald Trump no se puede explicar sin factores de cambio estructural, como por ejemplo el incremento de la desigualdad y la precariedad laboral que ha afectado a amplias capas sociales en los Estados Unidos, que a su vez es el resultado de las dinámicas de la globalización, de procesos muy profundos, de cambio muy profundo, de cambio estructural. Sin embargo, el proceso electoral pone de manifiesto que la agencia importa y mucho. El resultado de las elecciones no estaba ni mucho menos escrito y dependió en gran medida de la extraordinaria capacidad que tuvo Donald Trump para triunfar en las elecciones, para generar un discurso, crear, como antes mencionamos, una suerte de burbuja, de bucle cognitivo, mediático, de discurso dominante que arrastró a buena parte del electorado. De hecho, ni siquiera tuvo la mayoría de los votos. No estaba escrito ese resultado. No podemos explicarlo sin los cambios estructurales, pero la agencia importa, e importa mucho, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué la agencia y la estructura, este debate es relevante? Nos encontraríamos, estos acontecimientos serían la expresión, y esta es la hipótesis que quiero hoy plantear ante vosotras y vosotros, ante un cambio de época, una crisis de un modelo dominante, de un modelo hegemónico que es la globalización. Y esa crisis de la globalización es una crisis que tiene paralelismos, que al menos tiene la importancia histórica, ¿no?, que pudo tener otras crisis que cambiaron el modelo. Es un cambio de época como el que significó el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Es un cambio de época como el que significó la crisis del petróleo y el advenimiento, el cambio de los anteriores modelos keynesianos a lo que sería el modelo económico de la globalización a partir de los años 80 y particularmente de los 90. Y esa crisis estructural de la globalización tiene al menos 4 dimensiones, 4 manifestaciones, ¿no? La primera de ellas es de carácter económico. Hay otra que es ambiental, a la que deliberadamente me voy a referir menos, porque se va a hablar más de ella en esta universidad. Pero es evidente que el planeta tiene unos límites que hemos traspasado ya desde hace tiempo y que, aun no habiendo sido causada esa crisis ambiental por la globalización la ha agravado y la ha acentuado de una manera muy visible. Tiene también una dimensión social y una dimensión política, de la que algo ya se ha hablado.
Lo que la crisis de 2008 en particular estaría poniendo de manifiesto es una crisis de un modelo económico, el de la globalización basado en la transnacionalización y la deslocalización productiva, y ese desborde de la financiarización que lleva la crisis de 2008. Desde 2008, todos los indicadores económicos que hablaban de globalización van a la baja. El comercio internacional versus PIB, el comercio intrafirma respecto al comercio internacional. Los flujos de inversión extranjera, incluso las remesas de los migrantes, están cayendo. Hay elementos que son cíclicos, que tienen que ver con la recesión, pero desde luego lo que muchos especialistas nos están diciendo es que, cada vez en mayor medida, es que esos indicadores son expresión de un cambio estructural mucho más profundo. El modelo de la globalización años 90-2000 está quedando atrás. Hay varios elementos en la mesa para explicarlo. Uno de ellos es que el modelo de deslocalización productiva protagonizado por las transnacionales ya está dejando de ser rentable y está empezando a ser sustituido por un capitalismo de plataforma, por la digitalización productiva, que relocaliza la producción de una manera distinta a como lo había hecho la globalización en el periodo anterior. Hoy no es la opción más rentable para producir a escala global determinados bienes y servicios, generar cadenas productivas globales, como se hizo a partir de los años 90. Las multinacionales están, como titula The Economist, en retirada. Y la digitalización productiva, la digitalización económica, el capitalismo de plataforma va a generar un cambio en las relaciones sociales, y esto es mucho más importante que el cambio tecnológico, del alcance que pudo significar la globalización, reorganizando el trabajo, la organización del trabajo a escala global, o que significó el Fordismo con la cadena de montaje en los años 30. Este es el cambio que viene. Y esto indicaría que el modelo ha alcanzado sus límites, ya está dejando de generar las tasas de ganancia requeridas, está dejando de tener la rentabilidad requerida y está dando paso a un nuevo modelo. Todo esto genera contradicciones que ilustraría esta viñeta con dos noticias que se producen prácticamente de manera simultánea. Una de ellas, la inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, basada en unas predicciones sobre el crecimiento del comercio mundial extraordinariamente elevadas, cuando, apenas con unas semanas de diferencia, una de las mayores navieras del mundo, Anjin, quebraba, dejando centenares de navíos y miles de toneladas de carga varados y sin solución inmediata ante lo que era una quiebra producida sobre todo por el exceso de capacidad de las navieras ante un comercio internacional en franco declive. Tenemos también una crisis social. No hay que extenderse mucho en esta cuestión, pero la vinculación entre el incremento de la desigualdad y la globalización, no solo por la migración, no solo por la deslocalización productiva, sino por la destrucción de empleo ligada al cambio tecnológico, también está generando sociedades cada vez más polarizadas. Y está modificando fundamentalmente las relaciones laborales y las relaciones de trabajo. Lo importante en términos de crecimiento de la desigualdad no solamente es la desigualdad en la renta, la desigualdad por género, la desigualdad por edad, la desigualdad que se está produciendo en el seno de prácticamente todas las sociedades, incluso en los países emergentes y a pesar de la reducción de la pobreza y el aumento de las clases medias en algunos de estos países. El problema tiene que ver con la desigualdad de oportunidad y la percepción creciente por parte de muchas personas de que el futuro va a ser peor. Esto se da, hay un cambio fundamental en las expectativas, mientras que las expectativas en los países emergentes aumentan. Y esto genera clases medias que ya no quieren ser gobernadas como en el pasado, que quieren rendición de cuentas, que quieren mejores políticas públicas, que quieren mayor acceso, que quieren acabar con el privilegio. Está significando una crisis de expectativas en los países avanzados. Lo expresa una encuesta del año 2013 del Pew Global Research Center, del proyecto Global Attitudes, en el que se preguntaba en distintos lugares si se pensaba que la siguiente generación iba a estar económicamente mejor que la actual. Y aquí hay una brecha norte-sur muy evidente, ¿no? Puede verse como, por ejemplo, en Francia. No tengo el dato para España, pero imagino que sería muy parecido. El 90% de la población estaba convencida de que la siguiente generación iba a vivir peor, el 64%, 62% en Estados Unidos, ¿no? O el 76% en Japón, 64% en Alemania, 74% en Reino Unido. Mientras que en los países emergentes lo que hay es una expectativa evidente de mejora, ¿no? Que este cambio en las expectativas es el que se vincula a esa desigualdad y lo que políticamente, como señalaré, tiene mucha relevancia para entender esa crisis del modelo hegemónico. Se ha ilustrado en muchos casos, en términos de crisis política,
esta cuestión con el trilema que propuso Dani Rodrik. Seguramente es un juguetito heurístico, no es una teoría general, pero que seguramente muchas y muchos conocéis. Rodrik lo que plantea es que hay tres objetivos, ¿no?, que se han perseguido en el contexto de la globalización. Por una parte, aprovechar las ventajas económicas que genera, especialmente para determinados actores, una globalización profunda, ¿no?, y las interdependencias que ello genera, que también se han mencionado anteriormente. Mantener, en segundo lugar, la política, el locus de la toma de decisiones, ¿no?, en el Estado-Nación, que siga siendo el Estado-Nación el que defina el demos, ¿no?, que se autodetermina, que decide, que adopta decisiones. Y, finalmente, mantener una política democrática en la que elegimos, damos un mandato y en el que también, y este es un componente importante del concepto de democracia, aseguramos unos derechos económicos y sociales, ¿no? Lo que dice Rodrik es que las tres cosas no se pueden tener a la vez, ¿no? En un contexto de globalización hay que renunciar a alguna de ellas. Hubo un periodo, nos dice Rodrik, en el que Estado-Nación y políticas democráticas fueron más o menos compatibles, ¿no? Esto lo llama el compromiso de Bretton Woods, un multilateralismo limitado, economías semicerradas, las de los años 60 y 70, que hicieron posibles a escala nacional los pactos sociales keynesianos de ese periodo, que produjeron las mejores estadísticas de igualdad que se han tenido en los últimos 200 años. Lo que se ha impuesto en la práctica es lo que Rodrik llama la camisa de fuerza dorada, en el que una suerte, por utilizar la expresión de Stefan Gill, de neoliberalismo disciplinario, en el que el mercado impone una determinada política económica y reduce el margen de autonomía de los estados para adoptar decisiones relativas a la política económica, a la política de desarrollo, a la redistribución o a la equidad, como antes Philippe Van Parijs nos señaló, ¿no? La compatibilidad de globalización y Estado-Nación lo que implica es un vaciamiento, una pérdida de la esencia de la política democrática. Usted puede elegir cualquier gobierno, pero solamente una política económica que pueda aplicarse, que es aquella que los mercados de bonos nos están imponiendo. Dice Rodrik que hay una alternativa, y es un sistema de gobernanza multinivel, una suerte de gobernanza regional y global con unos estados transnacionales cooperativos, por supuesto basados en el principio de subsidiariedad. Pero hay decisiones que deben tomarse colectivamente porque arrojan externalidades, porque afectan a interdependencias, porque no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan también a otros muchos. La Unión Europea, en particular, podría estar ahí. En la práctica se ha ido desplazando a la camisa de fuerza, a ese neoliberalismo disciplinario. Tenemos nuestra propia versión, ordoliberalismo, habría que decirlo en alemán, ¿no? Es la vertiente renana del neoliberalismo, imponer las reglas del mercado y dejando muy poquito margen de maniobra para las políticas nacionales. La pregunta, digamos, ¿cómo podemos insisto que esto es un juguete heurístico, ¿no? ¿Cómo podemos movernos como actores políticos dentro de este trilema? Quizás, como el propio Rodrik señala, haya que optar por una cierta desglobalización selectiva. Hay cosas que no tienen mucho sentido que estén globalizadas. A lo mejor hay que localizar más la producción agroalimentaria, hay que localizar más determinadas actividades económicas, hay que regular localmente aspectos que ahora están sometidos a acuerdos de libre comercio global. Pero necesitamos también una actuación colectiva, acción colectiva, transnacional, en ámbitos que necesitamos gobernar juntos. ¿Qué actores políticos van a hacer esto? Si esto expresa la crisis de la estructura de la globalización, ¿dónde está la agencia? Permítanme, y esto también es algo que se ha debatido mucho, cartografiar el escenario de la política atendiendo, ¿no?, de una manera quizás simplificadora, a un doble eje de coordenadas, en el cual tendríamos, por un lado, la tradicional división entre izquierda y derecha, que sigue existiendo, pese a que algunos de naranja nos digan que no, que lo que cuenta es la eficacia. Sigue habiendo discrepancias, diferencias de valores muy importantes entre individuo y comunidad, entre libertad y justicia, entre seguridad y libertad, y marcan diferencias, ¿no? Y entre una suerte de cosmopolitismo y el nacionalismo, al que antes también Mar ha hecho referencia. Y con estos dos ejes, insisto, simplificando, podríamos en cierta forma cartografiar el escenario de la política contemporánea. Tendríamos, por una parte, actores de izquierda cosmopolitas que intentan regular a escala global mediante un pacto, mediante coaliciones transnacionales como las que propuso en su momento el Foro Social Mundial,
aspectos como los derechos humanos, cláusulas sociales, laborales y ambientales en el comercio internacional, las reglas que afectan a la inversión, derechos humanos, etcétera, etcétera. Tenemos un nacionalismo que quiere romper con Europa, romper con la globalización. Que Europa dice, no, Europa no somos nosotros, son los otros. Tenemos un cosmopolitismo liberal de derechas, Davos. Quizás es lo que mejor lo ejemplifica. Y lo que tenemos, por otra parte, es un nativismo xenófobo de una derecha, extrema derecha, a la que antes también se hizo referencia. Claro, lo que ocurre es que en términos de agencia, quienes han sido capaces de aprovechar mejor esa crisis de la globalización y en particular la crisis social y política han sido estos actores. Y esta es una pregunta relevante. ¿Qué le ha ocurrido a la izquierda? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha canalizado ese malestar social, ese voto indignado? Quizás un poco más en España, pero no en otros lugares. Desde luego no en el Reino Unido, no en Estados Unidos, no en la Europa continental. Estos son los actores políticos más dinámicos en este momento y que están teniendo mayor capacidad de agencia. En un escenario hegemónico, las estructuras hegemónicas constriñen mucho y dejan muy pocas posibilidades de acción. En un escenario no hegemónico, las estructuras pesan menos. Hay muchas más posibilidades para la agencia, para la emergencia de actores políticos nuevos. Lo que en parte estamos viendo como crisis de hegemonía no solamente es una crisis de hegemonía global, es una crisis de hegemonía en los propios Estados-nación. Los sistemas de partidos tradicionales están en crisis. Los medios de comunicación dominantes que sostuvieron ese orden hegemónico cada vez se leen menos. Gumersindo seguramente nos hablará de la crisis de los medios, que tiene también esta dimensión. Claro, estas oportunidades de agencia existen también para actores progresistas. Aquí es donde tenemos las preguntas que responder. Y, por supuesto, este doble clivaje habría que complejizarlo más, porque se relaciona con otras brechas, ganadores y perdedores de la globalización, con género y edad, esa transferencia de rentas que está habiendo entre unas generaciones y otras, esa brecha generacional que observamos electoralmente en muchos países, incluso con la lógica hegemónica occidental y no occidental. Todo esto nos lleva, y voy terminando, a una... Ya saben que los que hablamos en público terminamos varias veces. Vamos diciendo, voy terminando, ahora ya sí termino, y para finalizar. Entonces, me quedan 2 transparencias y ya termino, de verdad. Lo que tenemos es un problema, al menos uno de ellos, de gobernanza global, donde todos estos elementos de cambio, más el ascenso a los países emergentes, han puesto en cuestión un multilateralismo hegemónico que ya no permite gobernar la globalización. Hay que reconstruir el sistema multilateral dentro de esa lógica cooperativa que el trilema ilustraba. Porque la agenda no es pequeña, ¿no? Los problemas que exceden con mucho el marco del Estado-nación, que necesariamente requieren acción colectiva. Por supuesto que tiene una dimensión local y nacional, pero que requieren de acuerdos y reglas globales, están ahí. Los problemas del clima, los problemas de las guerras monetarias, la ausencia de coordinación macroeconómica internacional que tanto afecta al empleo, ¿no? Que es uno de los factores causales de esa crisis de empleo actual, más la que viene futura por el cambio tecnológico. Los desequilibrios globales entre países con superávit y con déficit, expresión de esa ausencia de coordinación macroeconómica global, los problemas alimentarios crecientes en el sistema internacional, los problemas de la seguridad y, finalmente, la necesidad de ponernos de acuerdo en algo tan elemental y tan humano como es la movilidad humana, evitando poner barreras, violar los derechos humanos, ¿no? Y cerrar nuestras fronteras, convertirnos en fortalezas que cierran las fronteras a nuestros semejantes. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos con el mensaje de los riesgos globales que nos acaba de dejar en la foto fija José Antonio, y retomamos con aquello de que hay que tener realismo y la mejor respuesta a estos retos que nos pedía Mar. Vamos a dar paso ahora a Gumersindo Lafuente Sindo, que es jefe de opinión del diario.es desde el 2014, también presidente de la Fundación Por Causa, dedicada a la investigación social y el periodismo, especializada en desigualdad y migraciones. Nos va a hacer el broche y le he pedido también que nos va a hacer una foto
gris, ¿no? Gris. Bueno. Una foto gris de la actualidad, pero también le he pedido que nos dé una pincelada de esperanza con esto de los medios como capacidad de transformación de la realidad social y de los retos globales. Cuando quieras. Gracias, estoy encantado de venir a Logroño a hablar con vosotros. Y sí, hemos escuchado hablar de democracia, de populismo, de política, y supongo que me quedan las fake news, que es lo que me... Hablaremos un poco de periodismo. Es verdad que el periodismo está en crisis, que los medios están en crisis, que los periodistas estamos en crisis, pero también que las audiencias están en crisis. Digamos que cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad en este asunto. Estábamos acostumbrados durante muchos años a que una pequeña cantidad de medios, fundamentalmente periódicos, radios y televisiones, en las que trabajábamos una pequeña cantidad de periodistas, fuésemos los dueños de la intermediación. Había un filtro imprescindible entre el poder y la gente, entre lo que ocurría y los ciudadanos, entre el poder económico y las personas que éramos los periodistas. Además, contábamos en esa intermediación con un arma a nuestro favor, y es que los que querían vender cosas, es decir, los que ponían anuncios, tenían la obligación también de comunicarse con sus posibles compradores a través de nosotros. Por lo tanto, teníamos de alguna manera garantizada económicamente nuestra supervivencia. Resulta que de pronto, en un determinado momento, hace apenas 15 años, empieza a generalizarse una nueva tecnología que nos afecta profundamente a los periodistas, que afecta profundamente en realidad a todos los ámbitos, y lo estamos viendo poco a poco cómo van estructuras económicas o comerciales o negocios que históricamente habían funcionado de una manera, están empezando a caer uno tras otro por la nueva manera de intermediar a la que nos lleva la tecnología. En el asunto concreto, en el escenario concreto, en el ecosistema concreto de los medios y del periodismo, esto empezó a ocurrir muy pronto. Realmente empezó a suceder despacio, se fue acelerando con el avance de la tecnología, pero también con la llegada de la crisis económica, y en estos momentos estamos sufriendo muchísimo las consecuencias de todos estos asuntos. Llegamos al momento actual en el que empieza a hablarse de las noticias falsas, de cómo de una manera extremadamente sencilla, pues se expanden teorías asombrosas que de pronto la gente se cree. Y esto ha sido algo de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. ¿Es que esto no pasaba antes? ¿Es que antes los periodistas no contábamos mentiras? No es cierto. Tenemos ejemplos anteriores a la existencia de las redes sociales, que son las que impulsan de una manera brutal todo esto, y tenemos, no hay que irse muy lejos, tenemos experimentos de contar historias inverosímiles que llegan a calar profundamente en el pensamiento de los lectores, como por ejemplo el 11M en España, por ir a algo que sucedió hace poco. En 2004 ocurren los atentados en Madrid, y a partir de un determinado momento un periódico y una cadena de radio, por cierto, un periódico en el que yo trabajaba y una cadena de radio en la que no trabajaba, empiezan a inventar, con apoyo fundamental del partido político que había perdido las elecciones y que hoy creo que las ha ganado y creo que está ahora en el poder, empiezan a expandir unas teorías absolutamente inverosímiles, basadas, como siempre, en trozos de la realidad verdaderos, a construir una teoría que hoy en día sigue vigente, porque hay muchas personas pues digamos que de buena fe, tampoco son a las que se les pregunta y te contestan no, pero ahí hay muchas cosas que no sabemos. Ahí estaban los del PSOE que querían ganar las elecciones, y estaban los no sé quién, o sea, es decir, eso caló profundamente. ¿Qué faltaba en ese momento? Que no existían las redes sociales. Hoy, si en ese momento ya
empezaba a romperse el monopolio de la intermediación, en este momento está totalmente destruido. Ahora, lo que antes era, si esta mesa era la realidad y solo en este trocito estaba el canuto por el que la contamos los periodistas, ahora es todo horizontal. Y los periodistas seguimos estando ahí, pero somos muy poco y tenemos una relativa fuerza frente a todo el mundo, todas las posibilidades que hay y todas las estrategias y todas las herramientas que hay para contar historias. Y además que llegan a diferentes audiencias, con una particularidad, y es que estamos en un mundo cada vez más parcelado. Están ocurriendo cosas a nivel de recibir información en soportes muy diversos, desde plataformas muy diversas, que de pronto, a lo mejor, críos de entre 10 y 14 años están enterándose de cosas que los propios padres ignoramos. Os cuento un ejemplo. Unos amigos míos han estado 3 años viviendo en Estados Unidos. Son actores y no tenían, se fueron a la aventura. Tienen 2 hijos, uno de 11 y otra de 18, uno de 12 y otra de 18. Bueno, empezaron a hacer un canal de YouTube contando su experiencia en Estados Unidos. De pronto eso empezó a tener éxito y tenían 500.000 visionados de cada vídeo, 600.000, 700.000. Bueno, las marcas, que sí que se están fijando, empezaron a invertir ahí. Bueno, 3 años después están viviendo de eso. Han vuelto a España. En ese experimento, hace 1 año, el niño pequeño, Hugo, empezó a hacer su propio canal de YouTube. Bueno, pues llevan apenas 1 mes en España. Estaban el otro día en el cine y de pronto se acercan 2 críos. Tú eres Hugo, el del canal de YouTube, nos firmas un autógrafo. Bueno, como comprenderéis, no salen en la tele, no se habla de ellos en la radio. Probablemente ninguno de los que estamos aquí sabemos quién es Hugo, pero esos niños, claro, ¿qué ocurre? Nike sí que sabe quién es Hugo. Y en uno de los vídeos, Hugo sale abriendo un paquete y sacando unas botas de Nike, que son las que lleva Cristiano Ronaldo. Y este chico vivía en Estados Unidos, o sea, lleva 1 mes en España. O sea, hay una cantidad de burbujas de información que se alimentan de una manera a veces casual, como es este caso, quiero decir, a veces no demasiado premeditada, pero muchas veces con una estrategia demoledora de introducir determinados mensajes en los canales informativos. ¿Qué ha ocurrido? Que en paralelo los periodistas, y esa es la parte de la autocrítica, hemos hecho muchas veces muy mal nuestro trabajo. Igual que os contaba esto del 11M, que a mí me acabó costando mi puesto de trabajo, por cierto, porque me negué a hacer el juego a esas teorías, pues han pasado muchas otras cosas. Y los medios que vivieron una enorme burbuja, como ha vivido toda esta sociedad, que ahí es otra parte de la autocrítica, vivimos una enorme burbuja, de pronto eran medios que le hablaban a lectores. De pronto los grandes medios empezaron a ser muy grandes, a ser muy ambiciosos, a cotizar en bolsa y ya le hablaban a los accionistas. Ahí se empezó a romper el cordón de la credibilidad. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando los medios y los periodistas empezamos a perder la credibilidad, pues ya la gente empieza a poner en duda lo que decimos, lo mismo que lo que dice un tipo en un canal de YouTube o alguien en una red social. Y recuperar esa credibilidad creo que para la supervivencia del periodismo es importante, pero creo que también para que la democracia funcione bien es importante. O sea, yo si sigo trabajando en esto es porque tengo el convencimiento de que el buen periodismo, el periodismo crítico, no el periodismo de agitación política, porque eso también lo vemos. Tenemos la mala suerte en España de que los medios están absolutamente enfrentados políticamente, manipulados políticamente y claro, pues no te lo crees porque ya cada cabecera está ligada a unos determinados posicionamientos, ¿no? Hay ejemplos interesantes cuando en 2013 los propietarios que nos enseñan otra manera de ver esto, incluso desde la propiedad de los medios, ¿no? Y es interesante porque al final el que tiene un periódico, un gran periódico,
pues se supone que ama y que quiere que ese medio y que ese periódico represente algo y funcione bien. En el verano de 2013, en Estados Unidos se vende el Washington Post. La familia Graham, histórica propietaria de ese gran periódico, que llevaba 80 años siendo dueña del periódico, no sabe qué hacer con él. Producto de estas dos crisis económica y de capacidad de llegar a los lectores, no sabe qué hacer con él y se ve obligado a venderlo. Pero deciden elegir ellos quién compra el periódico y se lo venden a Bezos, el dueño de Amazon. Y es interesante el asunto porque de pronto Bezos no compra el Washington Post para ganar dinero. Dices, bueno, lo comprará entonces para tener mucha influencia y contar sus cosillas, ¿no? Claro, eso es lo que haría un constructor español, ¿no? Se compraría un periódico y ¿qué haría el español? Al día siguiente pondría de director a un amiguete suyo, ¿no? Para poder decirle, bueno, mañana vas a titular así. Curiosamente, Bezos llega allí y no cambia el director. El director que había, que era Marty Baron, el de la película de Spotlight, sigue siendo el director del Washington Post. O sea, eso ya es la primera decisión anómala desde nuestra visión. Pero tampoco cambia a los subdirectores. O sea, en realidad les dice, oye, esto del periodismo yo no sé hacerlo. Me gusta cómo lo estáis haciendo. Seguir haciéndolo bien. Ahora, yo sé cómo vender cosas en Internet. Y sé de esto de la tecnología de Internet porque es lo que me ha hecho triunfar para vender las cosas. Sé cómo crear una comunidad y cómo captar su atención. Ahí os puedo ayudar. Y ahí es la palabra comunidad, es donde entra, yo creo, el secreto del renacimiento del periodismo al servicio, bueno, de una información que por lo menos sea decente, sea digna. Iba a decir de la verdad. Esto de la verdad, como sabéis, es algo muy difícil de objetivar al final, de encontrar. Yo lo que le pido a mi oficio y lo que me pido a mí y a mis compañeros es que seamos decentes, que intentemos contar las cosas como son, ¿no? Pero ser decente no es suficiente. Hay que tener rigor no es suficiente, hay que tener criterio, hay que tener capacidad, hay que tener una cierta tranquilidad para poder trabajar. Quiere decir eso que no puedes estar pensando permanentemente que al día siguiente te vas a quedar sin trabajo porque no hay una fórmula de retorno para lo que haces. Y ahí es donde entra la comunidad y por eso es importante saber que claro que los medios tienen una responsabilidad en todo lo que está pasando, porque es verdad que en España han pasado muchas cosas y parece que ninguno nos hemos enterado, ¿no? Porque cuando la burbuja inmobiliaria, cuando las cajas de ahorros daban crédito a todo el que se lo pedía, es más, querían dar mucho más de lo que pedía, parece, bueno, que de alguna manera, en mayor o menor medida, y esa es la parte más dura de la autocrítica, todos participamos, o casi todos participamos de eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es la oportunidad de alguna forma resucitar de esa historia. Ahora, el escenario desde el punto de vista de la tecnología es extremadamente complejo porque, como os decía, hay una multiplicidad enorme de plataformas, una oportunidad tremenda de inventar cosas porque tú te pones en tu ordenador en casa y hay, buscando en Google cómo puedo manipular fotos, cómo puedo manipular vídeos, cómo puedo construir hay cantidad de posibilidades para que alguien con un poquito de talento se invente cosas. Y es más, hay un montón de gente dispuesta a creérselas si están bien construidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos tenemos que ir, como casi siempre, a lo más básico, que es la educación. O sea, estamos en un nuevo proceso, estamos ante un nuevo escenario. Imaginaros cuando de pronto en las calles empezaron a aparecer estos cacharros con los que hoy convivimos de manera natural y bastante suicida, que son los automóviles, ¿no? Pero los sustos que se llevaría la gente, ¿no? Y pensarían, estos aparatos del diablo van a acabar con nosotros. Bueno, pues hubo una potencia tan fuerte de esa industria que cambiaron las ciudades, que cambiaron los caminos, que cambiaron y que, bueno, se cambió totalmente las costumbres de la gente y se admitió que esos cacharros infernales iban a ocupar un lugar enorme en nuestras vidas.
y nos educaron desde pequeños a protegernos de ellos. Bueno, pues esto es bastante parecido. Hay unas nuevas herramientas, unas nuevas maneras de comunicar, unos nuevos mensajes, unas nuevas posibilidades y, claro que sí, unos nuevos riesgos. Pues tenemos que aprender a manejarlos. No puede ser que nuestros hijos, que han nacido en ese ecosistema, sepan mucho más de esto que nosotros. O sea, por lo menos pueden saber tener más destrezas tecnológicas, pero hay que darles destrezas éticas. Y ahí no podemos bajar la guardia. Yo creo que hemos tenido un enorme problema en ese escenario, por dejación, por acomodación. Claro que era fácil acomodarse a determinadas posibilidades, a determinadas situaciones. También en el periodismo. En el periodismo, bueno, pues probablemente los periodistas teníamos una posición en la que estábamos demasiado cómodos, probablemente estábamos demasiado cerca del poder, estábamos más cerca, estábamos en la burbuja del poder mucho más cerca que de la burbuja de la gente. Y yo creo que estamos pagando todas esas facturas y que tenemos que reinventarnos. Bueno, las oportunidades las hay, las dificultades también, pero las responsabilidades son compartidas. Yo creo que la tecnología es una oportunidad, pero se puede usar bien, mal o regular. El último riesgo en el que estamos ahora es que es una palabra que se llama viralidad. Sabéis que cómo la tecnología, fundamentalmente en redes, hace que las historias se viralicen a una velocidad brutal. Y la viralidad produce para los medios páginas vistas, y las páginas vistas producen ingresos, y los ingresos dan ganancias. Bueno, pues también ese es un riesgo enorme, porque si los periodistas empezamos solo a guiarnos por la capacidad que tenemos de generar páginas vistas, estamos absolutamente muertos. Y eso está pasando. Si veis algunos medios que históricamente, bueno, pues tenían una enorme influencia y un gran prestigio, y entráis hoy en sus portadas y de pronto os encontráis allí cosas extrañas, ¿no? Muy banales, que a lo mejor algunas veces son divertidas, pero que no son las que vamos buscando cuando pensamos en esas cabeceras, ¿no? Pues eso es porque funcionan. ¿Qué ocurre? Que estamos imitando la televisión, la peor televisión, la televisión comercial, esa que a veces te avergüenza cuando la ves, ¿no? Y ahí también tenemos que ser tremendamente críticos, en sentido positivo, no es un mensaje negativo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro dinero cuando mantenemos las televisiones públicas? A veces te da vergüenza, ¿no? Cuando ves determinados programas de Televisión Española, de Telemadrid, de La Catalana, de cualquiera, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí hay el ejercicio de la rebeldía permanente en la que debemos estar los ciudadanos. También en el control del periodismo, también en el control de qué se hace con nuestro dinero, qué hacen los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los gobiernos con nuestros impuestos, cómo están alimentando a determinados medios porque les benefician y están perjudicando a otros, cómo están manteniendo medios públicos que no hacen la función para la que fueron creados. Porque un medio público, si es partidista, no tiene ningún sentido, debería desaparecer, porque no es para eso, para lo que existe. Entonces yo creo que lo positivo que tenemos es que tenemos herramientas con las que hacer control. Esas mismas herramientas que se emplean para mentir se pueden emplear para hacer control. Control de los gobiernos, control de la política, control de los medios. Y yo creo que eso es bueno para los periodistas. ¿Estamos ahora mismo más controlados? Claro que sí. Bueno, ¿estamos sometidos a la crítica? Fenomenal. Las audiencias hacen lo que nosotros hemos hecho toda la vida sin tener ninguna respuesta. Criticar, poner al que nos caía mal a parir. Bueno, pues los periodistas tenemos que procurar hacer nuestro trabajo lo mejor posible para no sufrir eso. Por último, no todo es periodismo. O sea, se nos hace pasar hoy por periodismo cosas que no son periodismo. Veis a gente en la tele, en debates, por la noche, en determinadas cadenas, que tienen mucha audiencia, y eso es un espectáculo. La tele es fundamentalmente un espectáculo. Entonces, ahí, a lo mejor en esos debates hay algún periodista, pero los que más salen, los que más gritan y los que más éxito tienen son unos actores que están
haciendo una comedia. Eso no es periodismo. Os sorprendería las cosas que comentan cuando se bajan del plató. Os sorprendería lo pactada que están algunas cosas. Os sorprendería. O sea, por mucho que pensemos que ocurre así, nos sorprendería bueno, pues la cantidad de impostura que hay en esos debates, ¿no? Y yo creo que también con eso hay que ser enormemente crítico. Bueno, un gustazo escuchar a nuestros ponentes.